Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy te traemos una entrega súper especial porque queremos presentarte al nuevo Head of Growth de Andy, ni más ni menos, a Javier Blanco. Javier llega a nuestro equipo con más de 5 años de experiencia en e-commerce, en food delivery, en restauración, en startups como La Nevera Roja y Just Eats. Hoy Javi nos hablará de su trayectoria profesional, lo que representa para él unirse al Team Andy y sobre todo qué es lo que hace que Andy sea mucho más que un software. Te recordamos también que nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenidos referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, tenemos la oportunidad de entrevistar a los referentes del sector. Así que muchísimas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Andy Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti, te invitamos a sentarte con nosotros, así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Hola equipo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Muy están? buenas. ¿Qué tal todos? Bien, muy bien. Tere, ¿Sí? con muchas ganas de aquí un Anditos especial con Javi. Que Especial. ahora lo pensaba, digo, hostia, si lo presentamos como parte del equipo, pero que por su experiencia lo podíamos haber invitado a unos Andy Talks Totalmente. por todo lo que nos puede contar, ¿no? Así que, bueno, Javi, Totalmente. gracias Sí, por pasarte por los Andy Talks. sí. A vosotros. Sí, no, yo desde luego tengo muchas ganas de charlar un poco contigo, Javi, porque no he tenido la oportunidad todavía, o sea que voy a aprovechar para lanzarte unas cuantas preguntas y conocerte mejor, conocer tu historia y bueno, y conocer todo y saber un poco lo que va a pasar, lo que tienes planeado para el equipo de Andy. Hecho, intentaremos que sea lo más interesante posible. Lo va a ser, estoy segura. Bueno, pues si te parece, empezamos por ahí, por tu trayectoria profesional. ¿Nos explicas un poco? Sí, a ver, yo es verdad que vengo del mundo del e-commerce. Digamos, la primera experiencia que tengo relacionada con el mundo de la restauración me encontré haciendo una entrevista en La Nevera Roja. Además, como anécdota diré que fui el único que fue a una dinámica de grupo, iba vestido de traje y corbata, porque yo siempre trabajaba de traje y corbata por entonces. Y cuando llegué a la dinámica de grupo, pues todo el mundo empezó a levantarse y me daba la mano. Buenas tardes, buenas tardes. No, si yo vengo a hacer la entrevista como vosotros. Entonces, Sí. desde entonces en La Nevera siempre se me recordará como que era el que iba en traje y corbata. Entonces, bueno, es verdad que empecé en La Nevera Roja y fue un momento en el que, digamos, que una aplicación de comida a domicilio, pues a nivel en España no era muy conocido. Lo más habitual era pedir por teléfono a Telepizza, Domino's, al Kebab o al Chino. Y era un poco, o sea, entré cuando éramos 40, 30 personas, una cosa así. Y el crecimiento que se vivió en La Nevera, bueno, ya todos lo conocéis, pero fue espectacular. Entonces, básicamente a lo que nos dedicábamos era asesorar al partner, a los restaurantes. Al final era un sector totalmente diferente. Los restaurantes están acostumbrados a hacer la comida y entregar comida, pero tenías que darles una serie de herramientas para que ellos pudieran vender online, que era un concepto de, joder, yo tengo mi local, ¿cómo voy a vender online? Ya. Es que era muy nuevo, es que la nevera roja forma parte de la historia del food delivery en España y era muy nuevo, ¿no? Total. De hecho, hicimos nuestras aproximaciones con el delivery propio, que ahora está tan de moda y hay tantas noticias en cuanto al servicio de delivery. Sacamos nuestro propio servicio de reparto, que era Urban Ninja, con los repartidores contratados por nosotros. Entonces, fuimos un poco todos los que iniciamos, ¿no? esta historia que luego se fue desarrollando hasta hoy. ¿Qué pasa? La Nevera Roja, bueno, pertenecía a un grupo que se llamaba Food Panda, que era un grupo de inversor alemán,
Y pues un día nos levantamos y justo cuando íbamos hacia la oficina nos encontramos con la noticia de que Just Eat había comprado la nevera roja por 125 millones de euros. Wow. Entonces, bueno, pues ahí pasamos por todo el proceso del ERE y demás, y a Just Eat pasamos unos 10 integrantes, una cosa así, de la nevera, que éramos 100 y pico personas aquí en España, pasamos 10. Y nos llevaron a las oficinas de Just Eat. Entonces, igual, todo estaba un poco enfocado a eso, a asesorar al partner. Just Eat también era nuestro máximo competidor, entonces Claro. digamos que ya nos conocíamos. Bueno, aprovecharon un poco, sobre todo en mi caso, de que como venía de la nevera roja, había estado hablando, yo tenía esa relación con los partners, además también llevaba el tema del servicio de reparto con Urban Ninja. Pues vamos a ver cuáles son los que nos faltan para poder tener el mix completo y dejar de operar con la nevera roja. Entonces, bueno, pues ahí también en esa transición, pues ayudé un poco a todos esos restaurantes que solamente trabajaban con una plataforma que pasaron a Just Eat. Yeah. Y nada, y en Just Eat igual, desde el equipo de account managers, pues igual, sobre todo era una de las cosas que enfocábamos mucho y que hacíamos muchísimo hincapié era en el tema de los partners, de darles conocimientos de cómo tienen que vender online, de qué herramientas pueden utilizar. Llegábamos hasta un punto con el Big Data y con aplicando la inteligencia artificial que les podíamos asesorar incluso qué código postal repartir y qué código postal no, a cuánto tienen que poner el tiramisú o preguntas, surgían preguntas en las conversaciones con ellos en plan, ¿tienes tiramisú de postre en tu carta del restaurante? Ah, pues sí tengo. Joder, ¿por qué no la tienes puesta en Just Eat? Si es el postre que más se pide en tu zona. ¿Sí? Más, claro. Entonces, yo creo que el tiramisú triunfa. Yo, por ejemplo, soy de los que lo pido muchísimo, así que... Sí. Entonces, era un poco toda esa inteligencia, todo eso que nosotros, ese conocimiento que teníamos de ese banco de pruebas de esos 12.000 restaurantes, sabíamos qué funcionaba y qué no. Entonces, más allá de que tuvieran una plataforma para poder vender online y vender a domicilio, todo ese conocimiento nosotros se lo trasladábamos al restaurante para que lo aplicara y que creciera, vaya, en todos los sentidos. Sí. Y otra experiencia, por ejemplo, que tuve, además mucho más reciente que con Just Eat, fue con la gran familia mediterránea, con Dani García, que es del grupo de Dani García, y fui un poco a ayudarles porque estaban en pleno proceso de expansión y lo que necesitaban era alguien que entendiese de cómo funcionaba el modelo de delivery para poder implantar un modelo de delivery que fuese sostenible, escalable y que entrara sobre todo en economics, ¿no? Entonces, igual, pues ahí lo que hice fue ponerme en el otro lado. Ahí era yo el restaurante y hablaba con Just Eat y hablaba con Glovo, hablaba con las agregadoras y con las empresas de reparto. Entonces, pero estuvo súper guay, fue una experiencia súper chula. Pude conocer a Dani García y los platos que hacen, que la verdad es que son bestiales, y las colaboraciones con los youtubers. Entonces, digamos que me dio un poco esa visión 360, ¿no? Tanto desde fuera como desde dentro de cómo funciona un restaurante, cómo hay que vender y un poco toda la operativa que al final parece fácil, ¿no? Tú vas a un restaurante, te sientas, pides un plato, te lo traen y ya está, pero no sabes todo el trabajo que hay detrás. En absoluto. Has estado en los dos lados y has estado ofreciendo, ¿no?, servicios a los restaurantes y después en las cocinas. De hecho, la gran familia, ¿no?, son principalmente cocinas. Después Dani García tiene los restaurantes. Pero esa visión seguro que bueno, que hablaremos de ello, ¿no? Pero que te aporta una visión como muy completa del sector. Desde luego, eso es. Sí. Sí, y aparte como muy positivo, porque en todos los casos, allí donde has estado tú, Javi, ha habido un crecimiento y eso realmente para nosotros es muy positivo también, ¿verdad, Rafa? Sí, o sea, sí. Era muy bien. Exacto, sí. Al final pensad que tanto en la nevera como en Just Eat la mentalidad de startup siempre ha estado ahí, desde que eran 40 empleados hasta que llegamos a ser 100 y pico, o en Just Eat que llegamos, bueno, yo cuando me fui de Just Eat ya éramos 400 y pico, pero la mentalidad de startup, de esa agilidad, de siempre poner al partner en el centro y ver qué es lo que necesita, porque al final nosotros les ayudamos, pero ellos nos ayudaban también a nosotros diciéndonos, oye, pues me gustaría, a mí me hace falta este módulo o este otro, o me gustaría poder ver cuándo ha estado cerrado. Entonces, internamente nos reuníamos, generábamos un desarrollo hay que mandarles un informe para que ellos sepan cuándo han estado cerrados. Entonces, claro. Y lo tenía. Entonces,
era un poco también que nos retroalimentábamos de las necesidades que iban surgiendo, porque al final todo ha ido cambiando y nos adaptábamos a eso. Y al final yo creo que el valor diferencial que podíamos aportar y donde yo siempre he intentado estar ahí, poner ese foco, es en aportar ese valor diferencial de adaptarnos a las necesidades porque son cambiantes. Y lo que necesitas hoy no va a ser lo que necesitas mañana. Desde luego. Sí. No sé, Rafa, yo sé que íbamos a hablar del tema de los partners un poco más adelante, pero como Javi lo está mencionando bastante, tal vez sería interesante abordarlo, ¿no? Porque cuéntanos un poco ese concepto. Háblanos de ese concepto, Javi, de lo que es un partner y por qué debemos considerar a nuestros clientes como partners. Bueno, es algo que lo tengo súper arraigado, que además en alguna conversación ha salido con Rafa de, madre mía, esto te lo han tatuado en la piel. Pero es verdad que es un concepto totalmente diferente, porque para mí, cuando yo trabajo con un restaurante, tanto en Just Eat como en la Nevera Roja, como incluso cuando he trabajado en la Gran Familia, con las empresas de reparto, para mí no eran clientes o no eran proveedores, para mí son partners. En este caso aquí, en Andy, lo que estamos haciendo, porque es algo que ya lo estaban haciendo antes de que yo llegara, pero no le ponían el nombre. O sea, somos partners, somos colaboradores, somos socios, llámalo como quieras, porque al final esto se trata de una relación a largo plazo y es un win-win. Yo tengo una solución a tus problemas o a tus dolores de cabeza o a lo que a ti te genere esa inquietud. Y tú, a cambio, me estás aportando una información súper valiosa que yo incluso, o sea, estoy generando conocimiento para poder seguir desarrollando mi herramienta y poder ayudarte no solamente a ti, sino al resto de partners con los que yo trabajo. Entonces, es una relación bidireccional. No es un cliente que voy, compro una barra de pan y me voy. Entonces, yo tengo la posibilidad, en este caso, de decirle al panadero de, oye, pues me gustaría que pusieras semillas en esta barra de pan. Y ese panadero, a su vez, venderlo a más clientes que también querían esas semillas. Entonces, la relación es completamente diferente. Ya, desde luego. Esto nos pasa, Javi, que muchos software que se venden como software, cuando un cliente le pide algo que parece que es personalizado, pero que al final aplica a todos los clientes, pues le quieren cobrar por ello, ¿no? De, oye, pues estos son tantas horas de desarrollo. Y nosotros, nuestro criterio es, oye, esa sugerencia que tú has lanzado, ¿le aplica a muchos otros restaurantes? Vamos a hacer todo lo posible para tenerla lo antes posible, pero obviamente si le aplica a otros restaurantes no te vamos a cobrar a ti, ¿no? A no ser que sea una cosa muy específica, una integración con tu sistema, etcétera. Entonces sí que tiene sentido. Y eso es algo que nosotros lo hemos hecho de forma natural porque entendemos a nuestros clientes como nuestros partners, pero que sorprende, ¿no? Sí, ya te digo, es un concepto totalmente diferente porque es mucho más amplio, mucho más global. Y creo que un ejemplo claro es lo que vimos con el equipo de desarrollo, con Carlos, no, es que nosotros tenemos aquí un apartado en el que nuestros partners pueden poner sugerencias o cosas. O sea, por ejemplo, tenemos un equipo de customer que lo que hace es estar pendiente constantemente de nuestros partners, de cómo usan la herramienta, de si lo usan bien, de darles ideas, pero a su vez también pueden hablar con ellos y decirles, oye, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y, jolín, tenemos ejemplos en los que en 2 semanas, a raíz de una sugerencia de un partner, hemos sacado un desarrollo nuevo que se está beneficiando ahora el resto de partners que trabajan con nosotros. Sí. O sea, es una relación completamente diferente. Sí, eso es algo, Javi, que a mí también me fascinó desde el primer día del equipo de Andy, es esa agilidad y sobre todo el escuchar, pero luego el implantar las sugerencias, todo lo que escuchan lo implantan con una agilidad y una rapidez y unas ganas y una buena energía increíble. Realmente que yo creo que ese es uno de los factores verdaderamente diferenciadores de Andy. Sí. Es que al final compartimos un objetivo, ¿no? Que es ayudar a nuestros partners a garantizar la seguridad alimentaria en sus cocinas y eso si pasa por tener que hacer un desarrollo para que el lote lo puedan introducir más rápido, ¿no? Y también guiar al empleado en que lo pueda hacer más rápido, pues lo valoramos y evidentemente hay que hacer todo lo posible para hacerlo, ¿no? Y esa es la visión, ¿no? No vemos a nuestros clientes como un cliente que te paga únicamente, sino como un partner, ¿no? Que trabajamos juntos.
Ahora parece que lo tenemos nosotros también tatuado, Javi, gracias a... Sí, Sí. pero es algo innato, ¿eh? Y es algo cultural, porque al final es eso, jolín, no solamente quiero que me compres, ¿no? Yo no vendo, no es, yo qué sé, yo he trabajado en empresas anteriores, teníamos un software que yo qué sé, que era a lo mejor que nos daba el servicio de telefonía. Y tú le pedías, oye, pues, jolín, necesito esto para poder hacer esto otro. Y te decían, esto van a ser 60 horas de desarrollo, a tanto la hora, a tanto precio. Y era como, joder, pues me lo tengo que pensar. Tengo que ver a ver cómo lo implemento. Y al final, aquí es lo que dice Rafa, compartimos un objetivo común. Queremos que eficientar la operación del restaurante, que sea lo más sencillo. O sea, creo que lo guay de esto es las tareas más engorrosas, ¿no? de una cocina, que al final es tener que llevar el registro de la PPCC, del etiquetado y tal, que es como, esto el empresario normal no lo ve, no lo monetiza, no es un beneficio económico para él, pero es algo que tiene que hacer. Entonces, darle una vuelta de tuerca y decir, vale, ¿cómo voy a hacer esto? Más eficiente, que me lleve menos tiempo, que me cueste menos y además que los empleados lo vean como una experiencia de gamificación, ¿no? Que al final es un poco el entorno de Andy. Claro. Entonces, creo que es un poco un todo. Me gusta ese concepto que propones, el concepto de gamificación, porque realmente sí es verdad, Rafa, ¿no? O sea, realmente Andy en cierta manera es casi como un game, ¿no? Como un juego. Bueno, o sea, sí, en el a mí, sentido, claro, más que como un juego me gusta verlo, bueno, y siempre lo decimos, como un compañero más en la sí, cocina, ¿no? exacto, sí, pero Y sí, esto, Javi, ¿te acuerdas, por ejemplo, una de las últimas formaciones que tuvimos a equipos de cocina? Es muy agradable, ¿no? Cuando sientes, oye, porque Andy, si pones una temperatura incorrecta, te va a decir lo que tienes que hacer. sí. Cuando hablan en esos términos de, oye, Andy te va a ayudar, Andy te va a decir, lo entienden como un compañero más, aunque sea tecnológico, ¿no? Sí, 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 Y es eso lo que creo que nos diferencia, que nos claro. ve como un partner, como un ayudante, ¿no? Sí, Es decir, sí, un sí, partner al sí. final es un compañero. Sí, desde luego, sí, sí, sí. Oye, pero a mí me gustaría un poco también profundizar en el papel de Javi, en Andy, o sea, porque estamos hablando de de toda su experiencia en otras empresas. Ahora que estás bueno, no sé si te gustaría hablar un poco, Javi, de qué fue lo que te atrajo de Andy. Y también una vez que ya estás en Andy, ¿cuál va a ser tu papel como Head of Growth? Si nos puedes explicar un poco en qué consiste, qué objetivos tienes de cara al futuro para Andy, etcétera. Bueno, lo que me atrajo, bueno, es que además tenemos la anécdota porque yo conocí a Rafa cuando vino a ¿Sí? implantar Andy a la gran familia y yo estaba allí en la Ah, oficina, entonces ya nos conocimos. ya, Sí. vale. Y con el director de Ah, operaciones yo ya tuve la oportunidad de ver qué hacía Andy e incluso ajá, luego internamente decían, joder, pero esto mola un montón y esto nos va a ahorrar un montón de trabajo y tal. Entonces a mí ya me sonaba, ¿no? Lo que sí. era Andy. Y luego la segunda parte es que tuvimos una conversación entre Rafa y yo que duró como unas 5 horas. ¿Qué dices? Sin Wow. exageraros, de verdad. Y fue un poco, hablamos un poco de todo, de negocio, del sector, de qué cosas se estaban haciendo bien, qué cosas había que mejorar, de la transformación digital en el mundo de la hostelería. Entonces, Wow. creo que fue algo por el destino, ¿no? Que se Sí, juntaron nuestros caminos y fue como un match perfecto sí, oye, pues, joder, nosotros necesitamos ahora una guía para ver cómo lo hacemos más escalable, cómo conseguimos darnos a conocer más al mundo de la restauración. Entonces, el proyecto es fantástico, el equipo es fantástico, el software es fantástico. O sí. sea, creo que el ratio que tenemos de contacto en inbound, de partner que trabajamos con ellos, está en un 0,05%, o sea, es decir, es ínfimo. Son dudas que les surgen en el día a día para usar la herramienta, pero o sea, un 0,05%, eso es nada, porque la herramienta funciona perfecta. Entonces, creo que hay un caldo de cultivo estupendo y luego, además, la posibilidad de volver a trabajar en el sector de la restauración desde el punto de vista tecnológico
creo que a raíz de la pandemia, sobre todo, el tema de digitalizar el restaurante, todo lo que se habla de la digitalización y demás, ha pasado de ser aconsejable a ser necesario. Y creo que el mundo de la restauración se ha dado cuenta durante la pandemia de que se tenía que digitalizar sí o sí. De hecho, ahí a las pruebas me remito. El delivery, el food delivery creció durante la pandemia de manera bestial. Hubo muchos restaurantes que pudieron mantener salir a flote gracias a los pedidos de reparto a domicilio. De hecho, se consideró como uno de un bien necesario, ¿no? Como las farmacias y demás. Durante el estado de alarma se dejó el servicio de reparto a domicilio como algo necesario. Entonces, creo que estamos en ese punto en el que el sector tiene que entender que ya no es aconsejable, ya no es, voy a hacer esto porque así voy a eficientar, voy a ser más rápido, voy a tal, sino, hostias, necesito hacer esto porque además mi competencia lo está haciendo y si no, me voy a quedar atrás. Entonces, ha llegado el momento en el que tenemos que digitalizarlo y tenemos que hacerlo bien. Y creo que embarcarme en esta aventura con Andy creo que es en el momento perfecto para conseguir esto. Desde luego. Y por añadir, al final el rol de Javi, ¿no? Como responsable de crecimiento, se unen en un momento en que ya estamos creciendo, ¿no? Estamos dando servicio a más de 1000 restaurantes, todo el equipo de Andy, y necesitamos eficientar eso, ¿no? Es decir, necesitamos organizarlo de una forma mejor al final el objetivo es seguir dando mejor servicio, seguir atendiendo la demanda constante de partners que se interesan por implantar Andy y hacerlo de forma eficiente, ¿no? Por eso era momento de decir, oye, estamos creciendo, pero necesitamos a alguien que lo organice, que nos permita llegar más lejos también, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, y luego tenemos el tema, hemos hablado de los partners, también tenemos el tema de los colaboradores, que también pasan a ser un elemento muy importante en la trayectoria de Andy a partir de ahora. ¿Podemos hablar un poco de quién son estos colaboradores, estas empresas colaboradoras? Bueno, yo creo que empresas colaboradoras, creo que dentro de este objetivo, ¿no? de expandirnos, de darnos a conocer y de llegar a más puntos a nivel nacional e incluso internacional, como por ejemplo puede ser LATAM, creo que hay una serie de alianzas estratégicas que tenemos que valorar con partners que son complementarios a lo nuestro, como por ejemplo pues auditorías en cuanto a seguridad alimentaria, o incluso otros players que también estén dentro del sector de la digitalización, que pueden ser compatibles con lo que nosotros buscamos, que al final no deja de ser esa transformación digital en las cocinas, para ir un poco de la mano y poder acelerar un poco ese proceso de darnos a conocer, tener... Hay, por ejemplo, una demanda que se nos hace mucho de partners nuevos que empiezan a trabajar con nosotros, que es, oye, ¿conocéis a alguien que me pueda hacer las auditorías en cuanto a seguridad alimentaria? Entonces, tener unas relaciones con estas entidades colaboradoras para poder también ofrecer estos servicios a los partners y tenerlo todo unido y a través del mismo canal, creo que al final generas sinergias que son positivas para todos y que ayudan a eficientar toda la operativa desde el punto de vista del restaurante. Ya, sí. Total. Al final es seguir con ese ánimo de dar el mejor servicio al cliente y de que como tenemos una relación continua y una relación pues muy de confianza, pues nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo ahora que estamos creciendo creemos que necesitamos auditorías externas? Pues, oye, vamos a recomendarle nuestros partners y para que puedan explorar esas posibilidades. Y lo mismo al revés, ¿no? Tenemos otras empresas colaboradoras que ya están dentro de las cocinas de nuestros clientes porque pues venden producto, venden maquinaria, venden otro tipo de software y sus clientes, ¿no? Les preguntan, oye, ¿cómo soluciono este tema? Y es muy bueno, es de agradecer, ¿no? Que nos tengan a nosotros en mente siempre y que les recomienden. Y así hemos crecido muchísimo, ¿no? Es decir, el boca a oreja sigue siendo uno de nuestros principales factores de crecimiento en Andy. Ya, interesante.
Hay un tema también que has mencionado, Javi. Has hablado antes del Big Data y cómo lo utilizabais en las empresas anteriores. ¿Cómo lo vamos a utilizar en Andy? Bueno, ahí está claro. Por ejemplo, el tema de Customer Success, uno de los objetivos que tienen es un poco cómo ayudar a los partners que ya trabajan con nosotros a implementar esas buenas prácticas en la herramienta. Al final, nosotros tenemos desde clientes súper grandes, como puede ser McDonald's, hasta clientes mucho más pequeños, restauradores independientes y demás. Entonces, claro, nosotros vemos qué es lo que están haciendo los grandes. Vemos qué es lo que funciona. Entonces, y vemos también, por contra, qué es lo que no funciona. Entonces, tenemos ese conocimiento para poder al partner que vemos que no está utilizando correctamente la herramienta, podemos asesorar y decirle, oye, ¿has probado a hacer esto así? ¿Tiene sentido introducir en tu operativa diaria en cocina tomar estos registros en lugar de estos otros? ¿Crees que ahorrarías tiempo si tu personal en lugar de hacer esto hiciese esto otro? Entonces, eso es un poco, o sea, a través del Big Data, que al final es lo que nos da las estadísticas de uso y demás, de cómo se utiliza la herramienta, eso podemos parametrizarlo y podemos recomendar acciones a tomar en la operativa de los restaurantes en su día a día para que también ellos mejoren su operativa y que se acerquen un poco más a lo que hacen los grandes del sector, ¿no? Ya, ¿lo están utilizando también los restaurantes, el Big Data? ¿Tú qué crees, Javi? Creo que falta un poco de conocimiento. O sea, al final Sí, estamos un punto, lo que te decía de la digitalización, creo sí. que hay partners que sí que se han dado cuenta de que a través del Big Data y tomar decisiones basadas en datos siempre vas a tener un porcentaje de acierto mucho mayor que si no lo haces. Entonces, muchas veces lo que hacen es, cuando no tienen, o en muchos casos no tienen medios para generárselo a través de una herramienta propia, suelen tirar de estos partners, en este caso de Andy. Por ejemplo, Ya, si necesito asesoramiento en cuanto a operativa en cocina, APPCC, etiquetado, etcétera, auditorías o demás, pregunto a mi partner, que al final es el que ya, sabe. ya, Eso está pasando hoy. Entonces, ya. ¿a quién pregunto? Al que sabe. Si necesito, quiero ver si puedo ser más eficiente en el reparto de domicilio, ¿a quién me voy a preguntar? Pues al partner que tengo de reparto de comida a domicilio, en este caso Ya, Just Eat o Globo o quien sea. Entonces, claro. está un poco enfocado a que estos restauradores que no tienen esa posibilidad de generarse ellos mismos con sus herramientas, el Big Data, puedan aprovecharse de nuestro conocimiento y de lo que nosotros generamos para que eficienten sus operativas. Claro. Y Ya. además, yo creo que aplica a todos, ¿eh? Porque en el tema de los datos, que al final, ¿no? Digitalizar el APPCC, pues te aporta muchísimos datos. Imprimir con Andy etiquetas te aporta muchos datos. Lo importante es saberlos interpretar, ¿no? Después y cómo hacerlo de una forma sencilla. Por poner un caso práctico, una cosa que hemos incorporado en Andy, también muy novedosa, son las plantillas de registros. Entonces, tú ahora cuando empiezas a crearte tu cuenta en Andy, tienes una serie de plantillas que te recomendamos según tu negocio para que puedas implementar tu APPCC. Al final, eso está basado en lo que es habitual, en lo que nos dice la ley, en lo que hemos aprendido que digitalizando se puede hacer, porque en papel no puedes hacer una foto, pero nosotros te recomendamos que hagas fotos. Entonces, todo eso cuando se lo das al cliente, le estás aportando muchísimo valor porque le estás ahorrando tiempo, le estás ahorrando, bueno, le estás aportando una manera mejor de hacer y eso es un ejemplo, ¿no? Las plantillas. Ya, sí. Sí. Al final creo que lo que aportamos más allá de la tecnología, que obviamente y por supuesto también, pero creo que sí que aportamos tecnología y metodología. Es decir, si tienes dudas o si quieres saber cómo hacerlo mejor o si puedes hacerlo mejor, pregúntanos a nosotros porque en cuanto a metodología tenemos más de 1000 ejemplos. Entonces sabemos cómo puedes hacerlo. Te podemos asesorar en ese sentido. Sí. Ya. Sí, Y pero añadiría, Tere, perdona, sí. formación también. Yo he leído muchos informes que muchos software, ¿no? Para restaurantes, la principal queja de sus clientes es la falta de formación. Entonces,
nosotros no solamente sumamos formación de Andy, de la herramienta, que hay un centro de ayuda llena de vídeos, artículos, etcétera, sino también estamos elaborando formación en seguridad alimentaria, porque hay mucha rotación en los restaurantes. Nos damos cuenta que hay conceptos básicos que si le ayudamos a nuestros clientes, ¿no?, a nuestros partners, a tenerlo fácil para transmitir a sus empleados, pues también le estamos aportando valor ahí. Entonces, bueno, y también con ejemplo como los Andy Talks, ¿no, Tere? Es decir, hemos tenido Andy Talks interesantísimos sobre temas sí. que sabemos que nos escuchan, vamos, desde responsables de calidad de operaciones y gente de restaurantes. Entonces, sí, sí. Por eso lo que iba a decir es un poco, bueno, va en las mismas líneas de lo que tú estás comentando. Lo que ha dicho Javi, ¿no? Tecnología y metodología, tú añades la formación, pero yo también iba a decir, pues sí, un poco esas ganas de querer hacer las cosas a nivel partners, ¿sabes? De querer ayudar, de querer aportar, que muy pocas empresas de software dan ese paso o tienen esa voluntad, ¿no? De querer hacer, de querer llegar a ese nivel. O sea, que realmente es algo muy diferenciador, yo creo. Sí. Oye, Yo siempre lo digo, que es diferenciador porque se ve poco. Oye, ojalá claro, todos actuemos igual, ¿no? Es decir, yo creo ya, que debería de ser la norma. Igual que un sí. software tiene que ser usable y tiene que ser usable, fácil de usar y no se ve tanto, Claro. yo es que lo doy por hecho, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas nos diferencian. Pero hay veces me da rabia que sea una diferencia. Oye, vamos Ya, a actuar todos bien, ¿no? correcto. Pero sí Sí. nos diferencia, la verdad. Bueno, Oye, al se iba a final hay ejemplos perdón. en otros sectores, hay ejemplos en los que cuando tú das cuando aportas ese valor añadido, luego la competencia, hablando con Sí, tus partners actuales, decide implementar ese valor añadido que también tienen y a lo mejor no saben o no han sabido ponerlo en valor para empezar a hacerlo también. no, Pero y lo al hemos final visto en lo que marca Andy. la diferencia es el que primero empieza a hacerlo y el pionero, ¿no? El líder. Claro. Y Efectivamente, eso sí. nos genera, si nosotros que creo que estamos liderando en este aspecto muchas cosas en este ámbito, nos ha pasado, evidentemente, que competencia ha empezado a hacer iniciativas que nosotros habíamos activado. Me parece genial. Y a nosotros nos genera la responsabilidad de ir por delante, ¿no? De decir, oye, vamos a seguir siendo los pioneros y vamos a estar ahí. Entonces, yo creo que es positivo para todos en el mercado. Sí, Ya. que al final piensa que nuestra competencia, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, no es que un restaurante ya trabaje con un software para digitalizarse, sino es que nuestra competencia es el papel. El papel. Le hemos declarado la guerra al papel. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. No, desde luego, ese es otro tema que podríamos tratar porque es muy interesante también. Pero oye, sí, os iba a comentar que llegamos ya a la media hora. Normalmente, Javi, nos quedamos por aquí y este es el momento en el que te lanzamos la pregunta, que sabes que no te vas a escapar. Eh, la pregunta final que es, Javi, ¿cuál es tu plato favorito? Bueno, creo que me va a marcar un Pedro Sánchez y te voy a decir que donde esté un buen chuletón al punto, eso es imbatible. Ole, claro que sí. Y se lo dices a una vegetariana, ¿eh? Te aviso. Es verdad que genera polémica, pero bueno, he de decir en mi descargo de que, por ejemplo, durante el stage que hemos hecho recientemente, tuvimos un día que fue solamente de comida vegana ¿Sí? y he de decir que no pude acabar todo. ¿En serio? Es que Sí, llena sí, sí. también. Sí, Llena y sí. Llena, además claro está que llena. muy Está bueno, muy súper bueno. buena, desde luego. Sí, Muy sí, sí. bien, muy bien. Genial. Oye, pues si os parece, vamos dejándolo aquí o tenéis ¿hay alguna otra pregunta, algo que quieras comentar? Nada, yo encantado y la verdad que estaba al principio un poco preocupado por cómo iba a ser la dinámica de la charla, pero ya he visto Ya que ves esto es que una charla entre amigos. Claro que sí. Estupendo. Oye, pues antes de cerrar el episodio, nada, recordar a todos los profesionales de la restauración que nos ven o que nos escuchan tres cosas principalmente, que tienen todos los detalles, los enlaces y los recursos de este episodio en nuestra web, que es www.andia.io. Luego también invitarte a que nos sigas en Instagram, en LinkedIn y en YouTube también. Y finalmente, que si aún no lo has hecho, pues que pruebes Andy, porque ahora es realmente más fácil que nunca
nada. Ahora tenemos una prueba gratis de 10 días y no tienes más que dirigirte a nuestra web y en menos de, no sé, 10 minutos, 20 minutos, ¿qué decís? Tienen Andy configurado para su restaurante. Realmente es así de fácil y el impacto es transformativo para el negocio. O sea que sí, prueba Andy, por favor, y nosotros lo dejamos aquí si os parece. Nos vemos otro día. Hasta el siguiente. ¿Sí? Gracias, Javi. Venga, encantado, muchísimas gracias y encantada de hablar por fin, Javi. Muchas gracias. Hasta luego, chao.